Oiga, me preocupa, me tiene muy preocupado el tema de la salud mental. Ah, Ahí vimos la médica residente en Bogotá, 27 añitos de aquí de Manizales. ¿Qué puede pasar ahí, Natalia? pues primero contextualizarnos con el tema de la médico, porque es que están pasando cosas muy complicadas en este momento. Yo estaba como estudiando un poquito el caso y una de las cosas más graves que está sucediendo es el estigma, ¿cierto? Bueno, el caso de ella tiene muchos asuntos de fondo que tienen que ver con presión social, que tienen que ver con forzar a los estudiantes dentro de la universidad. O sea, al parecer en esa universidad hay un trato un poco pesado. Pero más allá de eso, tomemos únicamente los elementos que tienen que ver con salud mental, ¿cierto? Y es que en cualquier institución, no solamente en la Universidad Javeriana, sino en cualquier institución, y lamento decirlo, pero hasta instituciones que trabajan con salud mental, se vive el estigma de la salud mental. Entonces, muchos psiquiatras o psicólogos no dicen que toman medicinas para la depresión, para la ansiedad o que tienen un trastorno o cualquier tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque sencillamente en el entorno se entiende que si tenemos un diagnóstico, entonces ya no somos funcionales. Por decir algo, si tú eres cirujano, entonces a ti te van a temblar las manos y vas a tener un alto riesgo de que la cirugía no salga acorde, entonces lo que hacen es una presión para sacarte de la especialización, que es muy probablemente lo que sucedió, pero está alrededor del estigma de la salud mental, alrededor del estigma de un paciente que no puede contarle a nadie que tiene una situación, que tiene que tomar sus medicamentos a escondidas, que la sociedad lo señala, que todavía pensamos que la salud mental es un asunto de locos. Yo no sé si sepan, la audiencia, el tema de la salud mental es muy nuevo. Antiguamente lo que se hacía era que cuando en una familia había alguien con un diagnóstico, lo encerraban. ¿Sí? Lo encerraban en el patio, en una habitación, no le dejaban ver de nadie, pues era loco y el loco no se dejaba ver, entonces era excluido de la familia y eso es muy reciente el cambio. De hecho, hoy es el Día Mundial del Cerebro, ¿cierto? Y es un día muy nuevo, no es un día que se venga celebrando con muchos años anteriores, no, es muy nuevo. Entonces hoy es el Día Mundial del Cerebro, vamos a trabajar el tema del estigma muchísimo para poder que menos personas se vean afectadas por esta situación, no solamente física, sino emocionalmente, social, matrimonios que se acaban, relaciones, por ese asunto. Jaime, Yo creo que ella trae el tema preparado sobre el Día Mundial del Cerebro, entonces dejémosla que claro se que sí, lo que pasa explaye es en que su había que tema. tocarle ese tema Sí, sí, de lo claro, que claro, pasó, claro. pero los Pero micrófonos claro. son tuyos, Nata. Gracias, no, el tema que pasó me tiene muy triste a mí también. Es imposible no tocar un tema de moda, Sí, la claro, verdad, y claro. que todos quieren saber qué pasó. Exacto. Pues se dice mucho, pero yo pienso que el tema de fondo más es el estigma. Nosotros tenemos 26 capítulos grabados de un documental, se llama El otro lado del estigma, donde hablamos sobre qué sucede con una persona con un diagnóstico. Y sí, hoy es el Día Mundial de la Salud, perdón, hoy es el Día Mundial del Cerebro. Vamos a hablar del tema, pero no vamos a engañar a nuestros oyentes. Cuando hace 8 días les dijimos que vamos a continuar el tema del trastorno Sí, bipolar, pero con un énfasis en medicamentos. O sea, hoy vamos a hablar de farmacología. No muy profundo, acuérdense que yo no soy psiquiatra. Segundo, no muy profundo, porque la meta es que podamos hablar el tema en un lenguaje cotidiano, ¿cierto? Entonces total. vamos a dirigirnos a la comunidad, al pueblo. Entonces decíamos que el trastorno bipolar, ¿se acuerdan de las características de una persona con trastorno bipolar? Que cuando tenía hipomanía pues era muy delicioso porque siempre estaba súper emocionado, desarrollando proyectos, súper rico, y que cuando ya llegaba al nivel de una manía pues llegaba a poner en riesgo su vida, ¿cierto? Y que las características eran muchas veces que una persona no podía controlarse, que hablaba sin parar, que eran unas ideas desbordadas, que se mezclaban entre sí, bueno. En la depresión vemos una persona que tiene síntomas de que se altera sus alimentos o come más o menos de lo normal o duerme más o menos de lo normal, que se aísla de las personas, que no abre la puerta, que ya no responde a sus amigos. Y hace 8 días hablábamos sobre las características de cómo un pensamiento recurrente llevaba a la persona a una depresión. Y decíamos que tomaba elementos del entorno reales, pero que los iba llevando despacio a convertirlos en algo ya irreal, cuando decíamos que yo no sirvo para nada, que a mí nadie me quiere, pero que empezábamos simplemente porque alguien nos dijo, usted tan tonto, ¿cierto? Una bobada es. Pues bueno, imaginémonos que esta persona fue diagnosticada con un trastorno bipolar. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las familias? Y voy a hablar de las familias porque ahí empieza el problema. Cuando nosotros tenemos un trastorno, sufrimos tanto, tanto que no queremos vivir ese momento. Se sufre tanto y de tanto dolor que haríamos lo que fuera por eso.
Pero en nuestro entorno nos hablan todo el tiempo en contra de los medicamentos y nos dicen, ay, se va a tomar eso, eso aboba, eso se la pasa a dormir, ay, la van a embobar, ay, ahora ya no va a poder ser funcional, ya no va a poder manejar. Y entonces empiezan una serie de comentarios que vemos en el entorno, en la educación, en la familia, en especial la familia, y casi siempre van dirigidos a, y es que no va a ser capaz solita, no, venga, vaya a misa, refúgiese en Dios, ¿cómo así que usted no va a ser capaz? No, es que necesitamos escucharla más. Bueno, y en ese pensamiento de creer que podemos ayudar a alguien únicamente con esas herramientas externas como la fe, algunos no tienen religión en especial, pero sí tienen otro tipo de fe que también piensan que solo con esos elementos, otros hacen yagé, ¿cierto? Y empieza la sensación de minusvalía. Entonces estamos mal, en una depresión estamos mal, y aparte somos poquitos o no pues somos capaces, que porque acudimos a un médico, ¿cierto? Entonces nos alimentan esa sensación de que no podemos. Pues bueno, ¿qué sucede? Vamos a hablar de ese estigma que hay de los medicamentos. Eso no es verdad. Que si con medicamentos no somos funcionales, que si mantenemos dormidos, que si ya no somos servimos a la sociedad, o que si no somos capaces solos, pues les digo, a todos los que nos oyen, cualquier afectación del cerebro, en honor al día, ¿cierto?, es una descompensación bioquímica. Descompensación bioquímica. Para hablarlo en términos castellanos, ¿cierto? Imagínense que usted va a hacer un arroz. Listo. Yo no soy muy buena cocinera, qué pena. Ustedes me perdonan si yo me equivoco haciendo aquí el arroz. Ya vieron que soy bipolar, entonces yo tengo permiso de equivocarme a hacer arroz. Pero imagínense que el arroz tiene una taza de arroz y 2 de agua. Eso es lo que a mí me enseñaron. Puede que no quede muy rico, pero así me lo enseñaron. Un poquito de aceite, un poquito de sal, ¿cierto? El que quiera ahí decirme cuánta es la cantidad de aceite, pues bueno. ¿Qué pasa? Que si nosotros le quitamos el aceite y el arroz no tiene aceite, ¿cómo queda el arroz? No sabe rico, ¿sí o no? No es del mismo arroz que estamos acostumbrados. Bueno, lo mismo pasa si no le ponemos sal o si le ponemos menos agua que, bueno, en fin. Eso pasa con el cerebro, necesita un nivel específico de funcionamiento, ¿sí? Y cuando tenemos una depresión es sencillo, no estamos generando los neurotransmisores necesarios para que la regulación sea ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted se siente sobre esos dos dolores. Pues mira, el dolor físico permite que nosotros, incluso con la mente, podamos aislarlo un poquito. A veces la culpa nos hace que soportemos ese dolor. Otra cosa, el umbral del dolor de todas las personas es diferente, ¿sí? Lo dicen los médicos. Pero el dolor emocional, que es el que se da por la ausencia de neurotransmisores del bienestar, que algunos de los neurotransmisores del bienestar son la serotonina, las endorfinas, bueno, hay muchos y hay otros que no son llamados necesariamente positivos, como por ejemplo el cortisol, pero que hacen bien para nivelar el cerebro en ciertas ocasiones. ¿Qué sucede? Que al tener ese dolor tan fuerte, ahí no depende del umbral del dolor, es el dolor que se siente. Es un dolor infernal, ya no queremos vivir, no queremos sentir más eso. Entonces, las personas primero tienen intentos suicidas y algunas otras que por lo regular, las personas que se toman las pastas, que todo el mundo cree que es un intento suicida, lo que quieren es no sentir. No se están muriendo, lo que quieren es aislarse de la vida, de ese dolor tan profundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a todas esas personas? Que su cerebrito está funcionando mal, que usted no tiene la culpa y que cuando sus familiares le dicen que si no puede solo, no le dé miedo decirle no puedo sola. Es que no tengo arroz, tengo que ir a comprar arroz para que la receta quede bien, no depende de mí. Lo que pasa es que creo que a veces es difícil para cualquier ser humano aceptar, primero una enfermedad, segundo aceptar errores. Y lo que tú estás diciendo, lo primero que hay que aceptar es que sí estoy enfermo y que no puedo tragar yo solo, que tengo que comentarlo con mi familia, tengo que buscar ayuda, Jaime. Sí, es que la verdad, aquí estaba mirando un comentario que le iba a hacer con respecto a que la gente quiere profundizar más sobre el tema del día que es la médica, entonces, sí, claro. Pero entonces no quería interrumpirla porque es que yo creo que puedes terminar ahí el tema que estabas manejando y ahora profundizamos un poquito más. Me encanta, me encanta. Yo también estoy de acuerdo que el tema del día hay que tratarlo. Pero sí, terminemos esta idea. ¿Por qué? Primero porque era la promesa y segundo porque se nos queda iniciado el tema. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Jessy decía algo ahorita que tenemos que perder el miedo a buscar ayuda, pero es que yo lo quiero complementar con una cosa, Jessy. Claro que sí, tú eres la experta. La culpa, creemos que eso nos pasó a nosotros solamente y que es culpa de nosotros, que algo estamos haciendo mal, porque además se suma con el dolor que estamos haciendo sentir a la familia, ¿cierto? No, no, por favor, cuando entendamos que nuestro cerebro está funcionando mal y que no tiene que ver con nosotros, se pierde la culpa y buscamos ayuda más fácil. Si nos quebramos un pie, ¿por qué nos sentimos culpables? No nos sentimos culpables. Si yo me quiebro un pie, pues lo máximo que puedo decir es esta escalera que se me atravesó, o yo porque no di bien el paso. Pero esas son cosas que pasan, como el semáforo que cambia de verde a rojo y ya. Igual con la salud mental, si tú no tienes los neurotransmisores del bienestar por cualquier razón, puede ser hereditario, puede ser del entorno, pero por favor, no importa, no somos culpables. Busquemos la receta ideal para que el arroz esté en condiciones agradables. Volvamos al punto cuando decíamos que los medicamentos nos emboban. Esto lo traía para hoy porque es que es la psicoeducación más importante con un paciente. Con esto hemos salvado muchas personas. Vean, nadie quiere consumir medicamentos, nadie quiere abobarse como dicen por ahí, pero la psiquiatría, los diagnósticos de psiquiatría no se identifican con exámenes de laboratorio. O sea, muestre cuánto trastorno bipolar tiene usted. No. Eso se hace con unos criterios diagnósticos, con unas herramientas diagnósticas, y cuando ya logramos identificar que la persona tiene un trastorno bipolar de acuerdo a ciertos comportamientos recurrentes bajo la observación y esos criterios diagnósticos se validan con esa herramienta diagnóstica, pues entonces, ¿qué sigue? Probar los medicamentos. Ahí necesito mucha comprensión de parte de ustedes. Vean, nosotros tenemos toda nuestra infraestructura en FUNPAS. ¿Qué nos pasa a nosotros allá acá que llega un paciente? Que se quedan encerrados casi que a las malas los 2, 3 primeros días, ¿sí? Y luego rajan y rajan y rajan y luego se escuchan en todas las emisoras y en los medios diciendo que allá les daban un medicamento que no sabían cuál era y que luego les tenía que dar otro. Claro, no sabemos cuál es, porque no sabemos cuánta cantidad de neurotransmisores tienes en ausencia o en súper, ¿cierto? Tienes de más. Por favor, la psiquiatría es de observación. Cuando a ti te hospitalizan es para poder observar tu reacción a los medicamentos. A ti no te están hospitalizando para alejarte de la gente. Hay gente que dice, ay, hospitalízame que necesito tranquilizarme. No, ustedes no se llevan a un lugar tan bonito como las instalaciones que tenemos para tranquilizarlos. No, 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 esa no es la razón. Es poderles suministrar un fármaco para el diagnóstico que tiene y como no sabemos su resistencia al medicamento, observarlos. Pudiera pasar que en esos días su reacción al medicamento sea adversa. Entonces le dé sueño, le dé rabia, aumenten los ataques o simplemente no sea capaz de responder al medicamento. Por favor, hagámonos conscientes de eso. A veces no están en crisis y no son hospitalizados, pero ese medicamento se empieza a dar ambulatoriamente. Y ustedes se enojan cuando van a control, que porque no les sirvió el medicamento y lo abandonan. No hagan eso, que se hacen muchísimo daño, el organismo se vuelve resistente. No, denle la oportunidad a la medicina de actuar. Entonces, se hace observación, si hay cambios físicos como sueño, somnolencia, mareo, irritabilidad, dolor de estómago, lo que se hace es ir ajustando la dosis hasta que se llega a la dosis adecuada. ¿Por qué? Por ejemplo, yo fui una persona que nunca ni fumó, ni tomó medicamentos, nada. Entonces, tomarme un medicamento pues, de psiquiatría me alteraba demasiado. Entonces, imaginan yo cómo quedaba, como un trapo, pero eso hacía parte del ejercicio de observación. Entonces, si están tomando medicamentos ambulatoriamente y tienen adormecimiento, solo infórmenlo al médico para que nivele el medicamento. No es que sea malo, es que están en observación. La única forma que ustedes creen que hay es abrir el cerebro y sacarlo y ver cuánto medicamento necesitan. No funciona así. Entonces, tener resistencia, ver hasta dónde aguantan el medicamento, más o menos 6 meses, ya sabemos que el organismo ya está nivelado, que ya puede estar, mírenme a mí, los que me pueden ver por la pantalla, los que me escuchan, yo soy una persona con un trastorno bipolar diagnosticado, llevo 28 años en este proceso, se puede ser funcional, inteligente, estudiar, trabajar, vivir, enfrentar esta situación cuando hacemos un ejercicio adecuado. Hacemos el arroz con la medida ideal. Ya después de tener el arroz con la cantidad de medicamentos apropiado para que el cerebro se nivele, ahí sí buscamos psicoterapia.
porque la psicoterapia nos ayuda a identificar el detonante, los aspectos psicológicos que nos llevan a entrar en crisis, ¿sí? Ese es como el factor más importante que quería de medicamentos. Para poder que sigamos con el tema, les quiero solamente informar, si alguien quiere hacer preguntas, adelante. El trastorno bipolar, imagínense, a ver, una línea, como de tiempo, como un rango, la palabra de rango, gracias, bien, rango. El movimiento ondulatorio de las ondas cerebrales deben ir en ese rango, ¿cierto? Y a veces se dispara hacia arriba y otras veces se dispara hacia abajo y se descompensa. ¿Listo? Cuando ya se descompensa de una manera que nos volvemos disfuncionales, ahí sí necesitamos el medicamento. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la psiquiatría? Nos da 2 medicamentos por lo general cuando estamos en crisis. Uno que se llama modulador del ánimo. Los moduladores del ánimo, ¿para qué sirven? Para lograr meter esas ondas dentro de ese rango. ¿Listo? Eso se llama modulador. Y si tú asistes a medicina porque tienes crisis de ansiedad, entonces te dan adicionalmente otro medicamento para bajarte los niveles de ansiedad y ponerte en el rango que es. Y si estás en depresión, pues te dan antidepresivos y te ponen allí en el rango. Eso pasa si estás en crisis. Pero ya llega un momento en el que te nivelas y solo vas a necesitar los moduladores. Listo. Eso es lo que sucede con el trastorno bipolar. Y empiezas, voy a depender del modulador. No, tú vas a necesitar unos años que el cerebro se entrene. Él se va entrenando a generar ese comportamiento adecuado mientras tienes el modulador para que no se salga del rango. Y si eres bien juicioso con el medicamento, ya te lo van a poder retirar bajo observación. Esa es como la búsqueda. Los nombres de los medicamentos son muchos, los moduladores más conocidos, creo que todos los que hemos transitado por este mundo sabemos que se basan en el litio o en el valcote, en el ácido valproico o divalproato de sodio. Bueno, son como 2 principios básicos que son el litio y el valcote y se dan o se suministran dependiendo de las características físicas y biológicas de cada cuerpo, ¿cierto? Y obviamente el antidepresivo o el ansiolítico que se requiere. Pero entonces ahí, no sé, si a manera de resumen, voy a volver a mencionar como hace 8 días ciertos tips, ¿cierto? No, pero perdón, la pregunta de uno de nuestros seguidores es relacionado con el tema de que llevan una persona a la clínica y muchas veces por despacharla rápido no le hacen el tratamiento y lo mandan a hacerlo a nivel ya de ambulatorio y resulta que no da resultado porque o las personas alrededor del paciente no le prestan la atención o el paciente tampoco se ayuda. Entonces, ¿qué recomienda usted en esos casos? Pues lo primero, volvamos al tema del estigma. Yo me muevo en este medio, yo voy a hablar en especial por 2 organizaciones que son Reexpresarte y FUNPAS. Yo me muevo codo a codo con psiquiatras, psicólogos de nuestro equipo. Yo les puedo garantizar y puedo empeñar mi firma que nunca hemos devuelto un paciente que requiera ser hospitalizado para su casa. O sea, la hospitalización es una condición obligatoria y a nosotros no nos importa ni siquiera el costo, porque la mayoría de nuestros pacientes en FUNPAS son personas que son de bajos recursos, exacto. Y lo mismo pasa con Reexpresarte, ¿listo? Entonces, eso no pasa. ¿Por qué llega a suceder esa situación que tú dices? Que sí es cierto, ha pasado. ¿Por qué sucede? Porque o el familiar o el paciente, cuando habla de sus síntomas, omite detalles importantes. Y los criterios diagnósticos son X número de criterios diagnósticos. Uno hace como no aplica una herramienta diagnóstica y dentro de la herramienta diagnóstica, un ejemplo tiene, por decir algo, 5 ítems, lo voy a poner como ejemplo porque son más. Pero por decir algo son 5 y tiene que cumplir 4 para que el diagnóstico se dé. Y la persona miente o quizá omite algunos detalles de su historia o de sus emociones y entonces uno como médico lo que puede decir es, no, esta persona todavía resiste y puede tener un tratamiento ambulatorio. Y se le programa el tratamiento ambulatorio con una obligatoriedad de consulta para control. Y empiezan los errores, no asistir al control. La mayoría se excusan en que no hay cita y en que no hay medicamentos. Ojo, no se dejen engañar. Cuando un psiquiatra ha recetado un medicamento y no les dan cita con psiquiatría, no importa. El médico general lo que hace es volver a emitir esa orden. No se dejen engañar de sus familiares que a veces, no, es que no me dieron cita con psiquiatría y no tengo medicamento. Bueno, pidan cita con médico general, que médico general también transmite. Pero si ya ha sido dada la farmacología con psiquiatría, listo.
Entonces hay ciertos engaños populares que hacen que la gente crea todo lo que se dice en medios, ¿sí? El médico general lo que hace es ver que ya lo vio psiquiatría, que lo tiene formulado y que se va a quedar sin medicamento y le da el medicamento. Entonces eso no pasa. Lo segundo es los cuidados en casa. Si está ambulatoriamente debe tener unos cuidados particulares. Por ejemplo, si tenemos una alteración bioquímica, pues tratemos de no consumir bebidas oscuras, café, chocolate, vino. Ojalá, ¿sí? Ojalá disminuirlas. ¿Por qué? Porque la medicina, el medicamento, se altera y se altera su funcionamiento. Y ustedes se quedan sin saber qué fue. Y fue que se mezclaron